Ok. La última clase que tuvimos fue la lección 6 de la unidad 2, Telephone Calls, llamadas telefónicas. Y ustedes ya habían impreso unas hojas que dicen Listening Practice, la otra dice Review. Voy a compartir mi pantalla para que vean cuál les digo. Ese es aquí. ¿Aló? ¿Me confirma si se me escucha? Licenciado, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, licenciado, sí se escucha. Ah, ya, qué bueno. Ok, buenas noches. Tuve bueno, al momento que traté de compartirles mi pantalla, se me colgó la compu. Pero ya solucioné. Ok. A partir de este momento estoy grabando. Ah, ya está grabando, qué bueno. Ok. La última clase que tuvimos fue la lección 6 de la unidad 2, Telephone Calls, llamadas telefónicas. Ese día nos faltó ver estas dos páginas, Listening Practice y Review. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya, vamos a hacer esto ahorita. Entonces, por favor, preparen estas hojas. Ténganlas a la mano porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Y el tiempo que nos quede, empezamos con las pruebas orales, ¿ya?
Listening practice. Esta es una práctica de listening, de escuchar, de nuestra capacidad de escuchar y entender el inglés hablado. Ese es el propósito de esta parte. Number 1. What do you hear? ¿Qué escuchas? Listen. Escuche. Circle A or B. Encierra en un círculo la A o la B. Voy a ponerles el audio. Y ustedes van a escuchar una de estas dos opciones, ¿ya? O la A o la B. Quiero que las lean por un momento sus alternativas. Miren que son muy parecidas la A y la B. Son muy parecidas. ¿Okay? Entonces ustedes van a escuchar un audio y tienen que encerrar en un círculo cuál de las dos oraciones escucharon, la A o la B. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver cómo nos va. Ahí va. Le dije a Julia, Sí, listen. Everyday life. Listening practice. Exercise 1. What do you hear? Listen. Circle A or B. 1. When do you sleep? 2. Is that your brother? 3. This is my wife. 4. I leave for work at 7:50. 5. Is it 8:30 now? 6. She gets up at 6:14. 7. What does he do fifth? 8. Does she do housework? 9. Is that area code 212? Bien, ¿cómo les fue? En la 1 sería la B. la primera sería B. Literalmente. When do you deep? ¿Quieren escuchar el audio? Sí, ¿no? En la... Yes, teacher. Póngale de nuevo, por favor. Vamos a poner el audio nuevo. Ya saben, ya más o menos, ya ven cómo es la cosa, entonces ya están más preparados a lo que van a escuchar. Ok, entonces, ahí va el audio de nuevo. Por cada una de estas, ustedes van a escuchar una sola oración, o la A o la B. Miren que entre la A y la B son muy similares, entonces. Apenas cambia una sola palabra en cada una, entonces. Es lo que tienen que tratar de escuchar. Y las palabras, por casualidad, suenan bien parecidas entre ellas. Entonces, pues bueno, ahí va el audio de nuevo. Vamos a ver cómo les va. 1. When do you sleep? 2. Is that your brother? 3. This is my wife. 4. I leave for work at 7:50. 5. Is it 8:30 now? 6. She gets up at 6:14. 7. What does he do fifth? 8. Does she do housework? 9. Is that area code 212? ¿Cómo les fue?
¿Cómo les fue? ¿Qué tal está? Más o menos, teacher. Más o menos. En los números Más o menos. está. En los Ajá. números estoy perdida, teacher. Hagamos una cosa. De pronto también por lo que están escuchando a través del Teams, de pronto se escucha hasta más claro en el WhatsApp, ¿sí? En el WhatsApp que yo les voy a mandar esta noche. Entonces, si quieren les pongo una vez más el audio, pero de todos modos yo les voy a mandar estos audios tanto al Edmodo como al WhatsApp, para que ustedes puedan de pronto revisar a ver si es que escogieron la respuesta correcta. Y esta tarea, esto es lo que estamos haciendo ahorita, esto va a ser la tarea para el próximo día viernes. Entonces, ahorita lo estaban empezando conmigo, pero posiblemente les toque completarlo hasta el día viernes de la próxima semana. Sí, Listen, por favor, que nos envíe al WhatsApp los audios porque sí está bien parecido. Es más Repeat, claro. please. Es mucho más claro en el WhatsApp. Bueno, les voy a repetir la última vez y de todos modos les va a quedar el audio. Esta noche se los paso al WhatsApp, ¿ya? Ahí va. A or B? 1. When do you sleep? 2. Is that your brother? 3. This is my wife. 4. I leave for work at 7:50. 5. Is it 8:30 now? 6. She gets up at 6:14. 7. What does he do fifth? 8. Does she do housework? 9. Is that area code 212? Bien. Esta parte muy sencilla, al menos entendemos lo que hay que hacer. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, teacher. Con esta última casi le vas a encerrar todas. Bien. Bien. Avancemos a la siguiente parte. Ok. Number 2. Questions and answers. Preguntas y respuestas. Listen, escuchen. Circle A or B. Encierren en un círculo la A o la B. Teacher, la Dígame. pantalla está negra, no se ve nada. Vamos a tratar de corregir eso. ¿Ahí se ve? Yes, teacher. Over. En esta ocasión lo que ustedes van a escuchar es la pregunta. Esta de aquí es bien interesante. ¿Ya? Van a escuchar una pregunta. Y ustedes lo que tienen que escoger es la respuesta más lógica, digamos así, ¿ya? Entre la A y la B, para cada una, ¿no? Van a escuchar en total 10 preguntas y cada una tiene una sola respuesta, la que mejor suene, ¿ok? La que mejor quede. ¿Ok? Hay una respuesta que queda bien y hay una respuesta que no queda bien para cada pregunta. Escogen la A o la B. ¿Están listos? Yes, teacher. Ahí va. Page 30. Unit 2. Everyday life. Listening practice. Exercise 2. Questions and answers. Listen. Circle A or B. 1. How often is he late to class? 2. Does she take a shower every day? 3. How many cousins do you have? 4. Do you brush your teeth before breakfast? 5. What is she doing in the picture? 6. Do you do homework on weekends?
7, What time do you go to bed at night? 8, how old is your uncle? 9, What does she do every day? 10, is he feeding the baby in the picture? ¿Cómo les fue? Vuélvales a repetir, teacher. Va a tocar, ¿no? Sí, sí. Les dije, esta era más complicada. Ok, voy a poner el audio de nuevo. Una recomendación. Les conviene tratar de entender lo que se está preguntando. Si ustedes logran entender lo que se está preguntando, pues sabrán cuál es la mejor respuesta. Cierto, algo que se me olvidó hacer con ustedes es, les conviene, antes de poner el audio, leer todas las alternativas y entenderlas. ¿Okay? Les conviene entender todas las alternativas. Entonces, ¿qué les parece si ahorita les doy, no sé, un minuto para que lean todas, usen su traductor si es necesario? Pero lo importante es que todas estas alternativas, todas estas posibles respuestas las entiendan. ¿Les parece si hacemos ahorita? Les doy un minuto para que lean todo y lo traduzcan si es necesario. Yes, teacher. Ya, hagamos eso ahorita, ¿ya? Pueden ir escribiendo al lado lo que significan en español para que no se les olvide. Les doy un minuto, en un minuto seguimos. ¿Ya están listos?
¿Cómo les va? ¿Ya están listos? Right, teacher. ¿Ready? Yes. Ready. Ready significa listos. ¿Están listos? Yes, teacher. Yes. Ok. Entonces ya sabemos qué significa cada una de las respuestas. Les voy a poner el audio de nuevo. Ya sabiendo lo que significan las respuestas, traten de responder a las preguntas. Como les digo, les conviene entender lo que se está preguntando. Si es que ustedes logran entender lo que se está preguntando, se les va a hacer muy fácil esta parte. ¿Ok? Ahí va. Page 30, Unit 2, Everyday Life. Listening Practice. Exercise 2. Questions and answers. Listen. Circle A or B. 1, How often is he late to class? 2. Does she take a shower every day? 3, How many cousins do you have? 4. Do you brush your teeth before breakfast? 5, What is she doing in the picture? 6. Do you do homework on weekends? 7, What time do you go to bed at night? 8. How old is your uncle? 9. What does she do every day? 10. Is he feeding the baby in the picture? ¿Cómo les fue? De la number 5 avancé a encerrar la B. Sí está un poquito complicado, ¿no? Es que está de darle un poco más de tiempo, creo.
escuchar un poco mejor. Sí, hay que darse tiempo para hacer bien esta tarea. Verán. Y también, como se dan cuenta, el ritmo al que hablan es de pronto más rápido al que estamos acostumbrados a escucharle al profesor de inglés. ¿Okay? Yo hablo despacio, pues porque ustedes son estudiantes, pero en el audio ya están hablando a un ritmo, pues el ritmo al que hablan los anglosajones nativos. ¿Okay? La gente que habla el inglés nativo, a ese ritmo, a esa velocidad lo está hablando. Entonces, de pronto también ahí está la dificultad. Les voy a hacer escuchar otra vez, porque sé que está complicado. Les voy a hacer escuchar otra vez. Y esta vez les voy a dar una pista. ¿Ya? En estos ejercicios, ustedes casi que están poniendo en práctica todo lo que les he enseñado. ¿Ok? Ejemplo. Cuando les enseñé sobre las preguntas con palabras WH. Recordemos un poquito lo que les he enseñado el año. Cuando una pregunta empieza con una palabra WH, la respuesta no puede ser tan sencillo como sí o no. Tomen en cuenta eso. Si ustedes escuchan una pregunta que empieza con una palabra WH, la respuesta no puede ser sí ni tampoco no, sino que la respuesta debe ser según lo que te preguntaron. Por ejemplo, si te preguntan when, ¿dónde? La respuesta debe ser un lugar. Si te preguntan why, ¿por qué? La respuesta debe ser una razón. ¿Sí? Recordemos que eso fue lo primerito que vimos en el año, las palabras WH. Si te preguntan when es cuándo, un tiempo. Where, dónde, where es dónde, un lugar. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. La primera pista que les doy, ¿ya? Otra pista. Y eso también les he enseñado. Si la pregunta empieza con un verbo auxiliar, la respuesta tiene el mismo verbo auxiliar. Repito, si la pregunta empieza con un verbo auxiliar, la respuesta tiene el mismo verbo auxiliar. Déjenme escribirles lo que les estoy diciendo, ¿ya? Voy a proyectar mi pantalla. Entonces, ahorita estamos recordando un poquito de todo lo que les he dado en todo el año, ¿ya? Ok. El quimestre anterior les enseñé sobre el verbo be. El verbo be en español es ser o estar. Ser o estar, be. Y les enseñé que en el presente el verbo be tiene 3 formas diferentes. ¿Recuerdan cuáles eran las 3 formas diferentes del verbo be en el presente? ¿Cuáles son las 3 formas del verbo be en el presente? Les doy una pista. Eso fue como más o menos al mes de haber empezado clases. Ya estoy hablando de hace unos 3 meses les enseñé esto, ¿ya? ¿Cuáles son las 3 formas del verbo be en el presente? ¿Alguien recuerda? Am, is, are. Bien, bien, bien. Se las voy a anotar, se las voy a escribir, ¿ya? Tenemos 3 formas diferentes del mismo verbo. Am, are, is. Son las 3 formas del mismo verbo, ¿ya? Las 3, recordemos, les estoy haciendo recordar un poquito lo que les he enseñado en todo el año. Las 3 significan exactamente lo mismo. Ser o estar. Las 3 significan lo mismo, ser o estar. Nada más que el verbo cambia su forma dependiendo de quién es el sujeto. Si el sujeto es primera persona, I am,
¿sí? Con la primera persona, la forma del verbo be, am. Yo soy, I am. O yo estoy, I am. ¿Okay? Si el sujeto es segunda persona, la forma del verbo be que se usa es are. ¿Okay? Ejemplos de segundas personas. ¿Recuerdan quiénes eran las segundas personas? ¿Ven que vale la pena recordar? He, she, it. Cerca. He, she, it son terceras personas, ¿ya? Entonces con is se utiliza tercera persona. He is... voy a coger aquí mismo. Salud. She is, ¿ok? Ya. Con la tercera persona se usa is. La forma del verbo be es is con la tercera persona. Ejemplos de terceras personas: he, she, it. Él, ella, es. ¿Y cuáles eran las segundas personas? Nos falta la segunda persona. Les estoy haciendo acordar de todo esto porque tener esto claro les va a ayudar mucho en este ejercicio de listening, de escuchar. ¿Cuáles eran las segundas personas? Acuérdense nomás. You, we, they. Perfecto. You, we, they. Entonces lo voy a anotar aquí. Are se usa con las segundas personas. ¿Quiénes son las segundas personas? You, we, they. Esas son las segundas personas. You are, tú eres, o tú estás. We are, nosotros somos, o nosotros estamos. They are, ellos son, o ellos están. Así se dice en inglés, ¿ya? Ellos son, o ellos están. He is, él es, o él está. She is, ella es, o ella está. It is, traduciría literalmente eso es o eso está. Algo interesante del it es que es un pronombre que no existe en el español. ¿Ya? Realmente no hablamos de esa forma en el español. Si es que es un animal en el español, dependiendo de qué animal es. Si es que es un animal masculino, lo tratamos como él. Si es que es un animal femenino, lo tratamos como ella. En el español, ¿ya? Incluso las cosas. Las cosas en el español las tratamos como si tuviesen un género. La mesa, femenino. La silla, femenino. El balón, masculino. Los tratamos como si fuesen personas, a las cosas y a los animales. Pero en el inglés, y ya les había dicho, en el inglés, si es que es un animal, o si es que es un objeto, o si es un lugar, se utiliza el pronombre personal it. Para que tomen en cuenta eso, ¿ya? El it realmente no existe en el español. Traduciría literalmente eso, esa, esto, esta, pero no hablamos de esa forma, ¿no es cierto? Ok. Recordemos cómo se hacían preguntas con el verbo be. Esto era para el positivo, oraciones en positivo. Para hacer preguntas, el verbo auxiliar, o sea, el verbo cero estar, el verbo auxiliar, va antes del sujeto. Entonces, una pregunta quedaría así. Am I? ¿Recuerdan esto? Así es como se escribían preguntas con el verbo be. Are you? Are you lo que sea, ¿ya? Es una pregunta. Am I? Are you?
Are we? Okay. Are they? Con todas las segundas personas se usa are. Y si es tercera persona, is he. Así es como se escriben las preguntas, ¿no? Recordemos que el verbo auxiliar va antes, si es que es una pregunta. Va primerito el verbo auxiliar si es que es una pregunta. Is she? Is it? Y recordemos también cómo se responden a estas preguntas. El único caso realmente interesante, bueno, esta realmente no se utiliza porque es como una pregunta que te estuvieras haciendo a ti mismo. ¿Soy yo, no sé, soy yo inteligente? Es como si te estuvieras preguntando a ti mismo. Sí se puede hacer, sí existe, pero al menos lo que hemos visto de material hasta ahorita no se ha usado. Entonces mejor este no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Realmente no lo hemos usado hasta ahorita. Uno que sí se utiliza mucho es este. Are you? ¿Cómo se respondía a esta? Se empezaba con el sujeto I. El sujeto cambia a la primera persona porque te están preguntando a ti. Como te están preguntando a ti, tú vas a responder en la primera persona. Y de ahí sigue el verbo auxiliar, el mismo verbo auxiliar de la pregunta, el verbo be. Pero claro, la forma del verbo be con segunda persona es are. Y la forma del verbo be con primera persona es am. Entonces, ojo, aquí en la respuesta quedaría I am. Es el mismo verbo, nada más que cambia su forma porque ahorita el sujeto es primera persona. I am, no sé, se me ocurre así, ¿verdad? Are you happy? Es un ejemplo de pregunta. Yes, I am. Si es que es respuesta positiva, si es respuesta negativa, no, I am not. No, I am not. Entonces, recordemos, las preguntas que empiezan con verbo auxiliar, como por ejemplo estas de aquí, son verbos auxiliares, son las que se responden sí o no. Las preguntas que empezaban con una palabra WH, ejemplos de palabras WH. What, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, how often. Esta no les enseñé, pero significa con qué frecuencia. Con qué frecuencia, how often, how much, cuánto, why, por qué, who, quién, which. Listo, ahí están las principales. Si una pregunta empieza con cualesquiera de estas palabras, la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta es según lo que te preguntaron. Si te preguntan where, ¿dónde? La respuesta es un lugar, ¿no es cierto? Si te preguntan when, ¿cuándo? La respuesta es un momento, un tiempo, un día. ¿Ok? Nada más tomen en cuenta eso. Pero si la pregunta empieza con un verbo auxiliar, como por ejemplo estas de aquí, son verbos auxiliares, la respuesta usa el mismo verbo auxiliar. Ya les mostré esta de aquí, ¿ya? Vamos con la siguiente. Are we students? ¿Somos estudiantes? Are we students? Vamos a responder. Si es respuesta positiva, yes. Mismo sujeto. We. Y el verbo auxiliar. Yes, we are. Si es respuesta negativa, no. Mismo sujeto, we. Verbo auxiliar, are. Y como es respuesta negativa, termina con la palabra not. No, we are not. Tenemos no, we are not. Podemos contraer el verbo auxiliar are y la palabra negativa not. Nos queda aren't. También recordemos de las contracciones. Okay? No, we aren't. Are they? Se me ocurre, are they happy? ¿Están felices? ¿Cómo respondo que sí? Yes. Yes. ¿Sigue el sujeto? They are. Yes, they are.
Si es respuesta negativa, no, No, they are. they aren't. Listo. No, they aren't. Y ahorita veamos si la pregunta es he. Is he a soccer player? Está preguntando si es que él es futbolista. Is he a soccer player? ¿Cómo digo que sí? Yes. Okay, yes. Coma. ¿Qué sigue? She is. Very good. Yes, he is. Miren que en este caso mismo sujeto y mismo verbo. Y si es respuesta negativa, no is not. No, he is not. Podemos contraer is not. Nos queda no, he isn't. Si es que aquí, she, no sé, is she happy? ¿Está ella feliz? Yes, she Yes, is. she is. Ajá. Si es negativa, no, she isn't. No, she isn't. Is it cold? Si está haciendo frío. Yes, it is. No, it isn't. Entonces, miren que si la pregunta empieza con un verbo auxiliar, siempre es una pregunta de sí o no. Responde sí o no. El sujeto de la pregunta se repite en la respuesta y el mismo verbo auxiliar de la pregunta se repite en la respuesta. Solamente si la pregunta es hacia ti, directamente hacia ti, es que el sujeto cambia a primera persona. Solo si es que te lo preguntan directamente hacia ti. Pero en el caso de que en la pregunta del sujeto sea cualquier otro pronombre personal, el mismo pronombre personal se repite en la respuesta, ¿ya? Y prácticamente el mismo verbo auxiliar. Eso respecto a las preguntas con el verbo be. Hay otro verbo auxiliar que les enseñé. Me parece que recién, de hecho me parece que recién les enseñé las preguntas en el presente simple. ¿Recuerdan de las preguntas del presente simple? Empezaban con, eran las preguntas que usaban los verbos auxiliares do. Do ¿Se y acuerdan does. de do? Do y does. Listo. ¿Recuerdan este tema? Preguntas que empiezan con los verbos auxiliares do y does. ¿En qué casos, recuerdan, en qué casos se utiliza do y en qué casos se utiliza does? Las dos significan lo mismo. Ojo con eso. Las dos significan lo mismo. Nada más es otro verbo que cambia su forma dependiendo de quién es el sujeto. ¿Con cuál sujeto se usa do y con cuál sujeto se usa does? ¿Recuerdan? She does. Entonces voy a poner aquí, do se usa con la primera y segunda persona, does se usa con la tercera persona. Ejemplo, do you play soccer? Do you play soccer? Está preguntando, ¿tú juegas fútbol? ¿Cómo quieren responder? Yes, I do. Perfecto. Yes. Yes, Yes. I do. I do. Y miren que en este caso, yes, I do. Este tema lo vimos en el presente simple. Vimos el presente simple, me acuerdo, hace un mes. A lo mucho, hace un mes vimos este tema, ¿ya? Preguntas del presente simple. Yes, I do. ¿Y si es respuesta negativa? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Muy bien. Hagamos una con does. Does she wash the dishes? Does she? Incluso en nuestros temas no usaban el verbo wash, sino que usaban el verbo do. Does she do the dishes? Esta pregunta, o una parecida, la vimos en el tema, ¿ya? En el tema de quehaceres domésticos. Does she do the dishes? ¿Cómo quieren responder?
Sí, estamos haciendo como un repaso para la prueba oral. ¿Cómo se responde esta pregunta? Does she do the dishes? ¿Cómo se responde esta pregunta? A ver, yes, she do. Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. ¿Y si es respuesta negativa? No, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Entonces les explico. Lo mismo. Solo si es que la pregunta es directamente hacia ti, es que en la respuesta tú respondes en la primera persona. ¿Ya? Con el mismo verbo auxiliar de la pregunta. ¿Okay? Entonces, si la pregunta es, ¿do you play soccer? Tú respondes, yes, I do, respuesta positiva, o no, I don't. Don't, recuerden que es la contracción de do not. No, I do not. Lo más común es contraer estas dos palabras, nos queda don't. Si la pregunta es, does she do the dishes? El sujeto en la respuesta va a ser la misma, ¿ya? Yes, she, y el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Yes, she does. O no, she doesn't, si es respuesta negativa. Entonces, miren que, y esto yo sí les dije, las preguntas que empiezan con verbo auxiliar, todos estos son ejemplos de verbos auxiliares. Am, are, is, do, does. Preguntas que empiezan con verbos auxiliares se responden con el mismo verbo auxiliar. ¿Okay? Si la pregunta es, ¿are they happy? Yes, they are. Pero si la pregunta es, ¿does she do the dishes? Yes, she does. Yes, she does. Okay, entonces, miren que el verbo auxiliar es el que se repite en la pregunta. Hasta ahorita les enseño 5 verbos auxiliares. Hay como 40. Okay, tomen en cuenta eso. Hay un montón de verbos auxiliares. Recién les voy enseñando 5. Pero ya saben cómo se responden a preguntas. Y lo que les digo, aplica siempre. Con cualquier verbo auxiliar con el que empiece una pregunta, la respuesta siempre es con el mismo verbo auxiliar. No importa si es que es de pronto can, should, must, can, should, must, would. Son más ejemplos de verbos auxiliares que en su momento los debemos de ver. ¿Ya? Entonces, tenemos una pregunta con can, la respuesta debe ser yes I can o no I can't. Con should, yes I should, no I shouldn't, la respuesta. Si la pregunta es con must, yes I must, no I mustn't. Si la pregunta es con would, yes I would, no I wouldn't. Okay, entonces, hay un montón de verbos auxiliares, pero lo mismo aplica para toditos. Son preguntas de sí o no, siempre. Preguntas con verbos auxiliares son preguntas de sí o no. Y en la respuesta se repite el mismo verbo auxiliar de la pregunta. Siempre. ¿Okay? Entonces, con eso que les acabo de explicar, si ustedes en la pregunta escuchan un verbo auxiliar, listo, sencillo. En la respuesta tiene que aparecer el mismo verbo auxiliar, ¿no es cierto? El mismo verbo auxiliar. Ok. Con esa explicación, tomando en cuenta cómo son las preguntas en inglés, ya creo que estamos un poquito más listos para que nos vaya bien en este audio. Okay. Este de aquí. Ok.
Voy a ponerles el audio de nuevo. Ya saben lo que dicen todas las respuestas. Nada más tienen que lograr entender la pregunta. ¿Okay? Nada más eso necesitan hacer. Ya, ahí está. Entonces, si quieren, por ejemplo, analícenlas un ratito. Aquí, literal A, every day, todos los días. ¿Qué pudo haber sido la pregunta? ¿Con qué frecuencia haces tal cosa? Si es que escuchan esa pregunta, entonces la respuesta es esta. No, he doesn't. La pregunta debió haber sido, does he? En la pregunta debe estar, does he, para que la respuesta sea, no, he doesn't. Aquí en la 2. Si la respuesta es, no, he doesn't, la pregunta fue, does he? Si la respuesta es, yes, she does, la pregunta fue, does she? Tomen en cuenta eso, ¿ya? En la 4, no, I don't. ¿Cuál fue la pregunta? Do you? Si en cambio es la B, yes, I am. ¿Cuál fue la pregunta? Are you? ¿Ok? Voy a ponerles audio de nuevo. Vamos a ver cómo les va. ¿Están listos? Yes. Ok. Circle A or B. 1, How often is he late to class? 2. Does she take a shower every day? 3, How many cousins do you have? 4. Do you brush your teeth before breakfast? 5, What is she doing in the picture? 6. Do you do homework on weekends? 7, What time do you go to bed at night? 8. How old is your uncle? 9. What does she do every day? 10. Is he feeding the baby in the picture? Ok, sé que todavía está complicado, pero bueno. El audio les va a quedar en el grupo de WhatsApp para que puedan tranquilamente escuchar las veces que sea necesario este ejercicio. ¿Les parece? Nos quedan apenas 10 minuticos. Voy a apurarme un poquito. Ya, esta de aquí es interesante. How about you? ¿Qué de ti? ¿Qué hay de ti? Listen, escuchen. Write your answers. Escriban sus respuestas. Work in a group, trabajen en grupos. Read your answers to the class. Y lean sus respuestas a los compañeros. Parecido al anterior, van a escuchar 4 preguntas. Miren que las preguntas no están escritas. Solo las van a escuchar. Van a escuchar 4 preguntas. A ustedes lo que les toca hacer es escribir sus respuestas. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este punto? De que escuchen la pregunta y la escriben. Les conviene escribir la pregunta para que ahí pues la entiendan tranquilamente y, bueno, ya sé cómo responderla y escriben su respuesta. Es lo que yo les recomiendo, ¿ya? Que escriban la pregunta que escuchan para que puedan tranquilamente entenderla y escribir su respuesta. ¿Alguna pregunta de esta parte? Las preguntas nos va a hacer escuchar usted o nos va a de los audios mismos o usted nos va a decir. De los audios mismos. ¿Están listos? Yes. Yes, hagámosle ahorita. Van a escuchar 4 preguntas. Mi recomendación es que escriban las 4 preguntas para que ahí puedan entenderlas tranquilamente y escribir sus respuestas. Ahí va. Page 30, Unit 2, Everyday Life, Listening Practice, Exercise 3. How about you? Listen, write your answers, work in a group, read your answers to the class. 1, Are you an early bird or a night owl? 2, are you from a big family or a small family? 3, What time does your English class start and end? 4,
Does your best friend have a phone? Lo que acaban de escuchar, pues estamos repasando, ¿no? Lo visto en la unidad 2. Entonces, pues todo esto nosotros lo vimos en la unidad 2, ¿de acuerdo? Les voy a poner el audio una vez más, porque sé que estuvo complicado. Ahí va. Listen. Write your answers. Work in a group. Read your answers to the class. 1. Are you an early bird or a night owl? 2. Are you from a big family or a small family? 3. What time does your English class start and end? 4. Does your best friend have a phone? Listo, entonces, yo sé que ahorita está complicado hacerlo así, por eso les voy a pasar los audios, todos, a sus Edmodos y a sus WhatsApp, ahí para que puedan escucharlos tranquilamente y les doy la pista, o sea, son temas que vimos en la unidad 2. Si tienen dificultad de entender, solo es cuestión de que revisen lo que vimos en la unidad 2. ¿Sí? Están usando vocabulario que ya aprendieron ustedes. ¿Okay? Nomás tomen en cuenta eso. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, teacher. Okay. Y llegamos a la siguiente página. Review, repaso. Part 3, listening. Igual aquí tenemos un listening. Listen, circle A or B. La misma dinámica de lo que acabamos de hacer, ¿ya? Van a escuchar, en este caso también van a escuchar preguntas. O sea, vamos a seguir practicando lo mismo de la página anterior. Van a escuchar una pregunta y ustedes seleccionan la respuesta. Entonces, para esto, mis recomendaciones es que, claro, primero entiendan lo que se está respondiendo. Si necesitan usar sus traductores, listo, usen sus traductores. Pero les recomiendo que entiendan bien lo que se está respondiendo. Y después, cuando escuchen el audio, que entiendan bien lo que se está preguntando. Porque si ustedes logran entender lo que se está preguntando, van a saber cuál es la respuesta más lógica. O la respuesta que está gramaticalmente bien, según lo que se preguntó. ¿Ya? Les voy a poner el audio para que vean cómo es. Ahí va. Page 32. Unit 2. Everyday Life. Assessment. Part 3. Listening. Listen. Circle A or B. 1. Does she make her bed every day? 2. What do they do on weekends? 3. How old is your sister? 4. What does he do first every morning? 5. How often do you do the dishes? 6. What do you do after class? Listo. Como pueden ver, igual conviene escuchar este audio algunas veces, incluso cuando ya lo tengan en sus WhatsApp, le pueden poner pausa y lo pueden repetir las veces que sea necesario hasta que entiendan, ¿de acuerdo? Es la forma en la que les recomiendo que hagan esta tarea. Part 4, writing. Aquí hay que escribir. Writing significa escribir. Write conversations for the pictures. Escribe una conversación para la imagen. ¿Okay? Entonces tenemos Harry. What a cute baby. Grandfather. Responde. Thanks. She's my... Y complétenla ustedes, ¿ya? Grandfather. A ver, Harry. What's her name? How old is she? Y grandfather responde estas preguntas. Una recomendación, en la primera lección de la unidad 2 trataba sobre la familia. Entonces, si es que él es grandfather, ella, ¿quién será? Thanks. She's my, ella es mi, ¿y qué? ¿Qué será?
Ahí revisen la primera lección de la unidad 2 para recordar vocabulario de familia. Y también ahí practican respondiendo a estas preguntas. Y lo último, no es lo último todavía, a ver. 4. What do you do? ¿Qué haces tú? Work with a partner, trabaja con un compañero, ask and answer the questions. Haz estas preguntas y respóndelas. Number 1. What do you do first in the morning? Miren que aquí estamos recordando cosas que vimos en las lecciones de la unidad 2. What do you do first in the morning? Me acuerdo que vimos una lección que se llama rutinas en la mañana, morning routines. Me parece que es la lección 3. En esa lección respondimos a estas preguntas. What do you do first in the morning? What do you do second? What do you do third? What do you do last? Incluso esta está en la prueba oral. Entonces aquí nada más es para que ustedes recuerden y practiquen. ¿De acuerdo? What do you usually do each day of the week? What do you usually do each day of the week? Les conviene traducir la pregunta para entender lo que se está preguntando. Y de ahí, pues, responden tranquilamente. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ahora sí está tú con la tarea de inglés, dice. Bien. Number 5. Favorite day, día favorito. Esto también lo respondimos en la unidad 2. Work with a group, ask and answer the questions. Trabajen en grupos, hagan estas preguntas y respóndanlas. Number 1. What's your favorite day of the week? Miren que esta está en la prueba oral. Me acuerdo que en la lección 5 de la unidad 2 respondimos esta pregunta. Me parece que era la lección 5, o si no la 4. Okay, una de las dos. What's your favorite day of the week? ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Y número 2, why? ¿Por qué? Eso es lo que hicimos hoy. Listo. Y ahí termina la tarea. ¿Alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer? Las preguntas con WH se las elabora un poco más, se les desarrolla un poco más, dicen. Sí. Un ejemplo, por favor. Ya. What is your favorite day of the week? ¿Cuál es tu día favorito de la semana? La respuesta empieza con el mismo sujeto de la pregunta. Les doy esa pista, siempre. ¿Okay? Si es que es una pregunta que empieza con una palabra WH, la respuesta empieza con el sujeto de la pregunta. What's your favorite? Ese es el sujeto. Your favorite day. Your favorite day. Estas 3 palabras. Es una frase nominal. Una frase que hace de sustantivo. ¿Okay? Eso ustedes lo ven en lengua. Aunque ustedes ven lengua conmigo. Y me parece que no hemos visto este tema todavía. Pero bueno, ya. Ya les estoy anticipando, ¿ya? Your favorite day. Esta es una frase nominal. Hace de sujeto de la pregunta. La respuesta debe empezar con eso. Como te están preguntando a ti por tu día favorito, tú, claro, cambias el adjetivo posesivo por mi día favorito. Nomás toma en cuenta eso. Entonces la respuesta empieza. My favorite day is Saturday. Por ejemplo. My favorite day is Saturday. Y de ahí preguntan why. ¿Por qué? Pregunta why se tiene la costumbre. Se tiene la costumbre de empezar con la respuesta con la palabra because. Why significa por qué de pregunta. Y because significa por qué de respuesta. Interesante eso, ¿no? Que si estás respondiendo por qué, porque sí, se me ocurre, ¿ya? En inglés es la palabra because. Y si es que es una pregunta, pero ¿por qué? Es why. ¿Okay? Entonces tomen en cuenta eso, que la palabra ¿por qué? Tiene 2 traducciones diferentes en inglés. Why se usa si es que es pregunta y because se usa si es que es la respuesta. ¿Okay? Aquí, why, ¿por qué? ¿Por qué es ese tu día favorito? Because, y ahí lo que se les ocurra a ustedes. I do not work. I do not work. Si quieren podemos contraer el do not, nos queda don't. I don't work, porque no trabajo.
because I don't work. Estamos usando el presente simple porque no trabajo en negativo. Presente simple en negativo. ¿Cómo es el presente simple en negativo? Así. I don't work, porque no trabajo. Es un modelo de respuesta. Si es que es la realidad de ustedes, pueden usarla, pero de pronto alguien no sea su día favorito el sábado. Pues ahí pueden responder según la realidad de cada uno de ustedes, ¿ya? Esos de tarea tienen una semana para hacerla y subirla al Edmodo. Como siempre, si quieren, pueden imprimir las hojas y hacerlo en las hojas impresas. Si alguien no lo quiere imprimir, bueno, lo puede hacer en su cuaderno. Nada más transcribe las preguntas a su cuaderno, responde en su cuaderno, le toma foto a eso y lo sube eso al Edmodo. Hasta el próximo viernes. ¿Alguna pregunta? No, teacher. Ok. Eso es todo de mi parte de inglés.